Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea en esta estimada audiencia en este día. Amén. Hoy vamos a hablar en el libro de Apocalipsis 22:14. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, en esta hora yo me presento delante de ti como un instrumento en tus manos, mi Rey, clamando para que sea conforme a tu voluntad, tú hablando en el nombre de Jesucristo. Renuncio al intelecto humano en esta hora, Padre. Entrónate en mi vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conforme a tu voluntad, sea hablando en la necesidad de tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este día vamos a estar hablando sobre aquellos que lavan sus ropas. Amén. Dios nos manda a que nuestra vestidura, nuestra vestimenta, estén blancas, resplandecientes, sin manchas, sin arrugas. Que nosotros como tal, como personas, estemos en santidad delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de los hombres. Que no haya ningún tropiezo que nos impida entrar en la gran ciudad, en la gran Jerusalén, y ser partícipes de esta salvación hermosa que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Hoy es tiempo de reflexión. Cómo tú estás lavando la ropa, si la estás lavando bien, si la estás lavando mal. Lo estás tratando de hacer tú o estás dejando a Dios que lo haga por ti, que Él te ayude. Estás poniendo tus cargas en Dios para que Él sea obrando en tu vida. Estás pidiendo a Dios dirección para que Él sea canalizando tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vestir, tu manera de cómo portarte delante de la presencia de Dios. Porque ciertamente el ser humano cuando nace, él viene a crecer, pero en ese camino de que él viene a crecer y a desarrollarse y a comer y a caminar, aprende muchas cosas. Entre eso es el caminar, el comer, el ver las cosas, ver los objetos, aprender de lo que le enseña, empezar a hablar. Y en ese transcurso de que está en ese aprendizaje el ser humano, vemos que él adquiere conductas y actitudes, gestos, palabras, cuestiones que en la vida del ser humano, si son productivas, son para bien, pero si no, son dañinas. Y esas tienden a contaminar el alma. ¿Ves? Por eso es que se le exhorta siempre a los padres cuando crían a sus hijos que los críen en base a los lineamientos de Dios, porque entonces cuando están grandes ya es un dolor de cabeza cuando el muchacho no está en el lineamiento del Señor. ¿Ve? Porque entonces la mamá, el papá empiezan a clamar por el hijo, pidiéndole a Dios que el Señor sea teniendo misericordia de él, que lo ayude, que si el muchacho agarró malas conductas, que agarró malas amistades, que empezó a hacer cosas malas. Siempre en la juventud esto aplica. La persona tienden a tomar conductas de su entorno social. Vemos al mismo pueblo de Israel, cómo ellos veían que los demás tenían ídolos, tenían dioses, y ellos también querían tener sus ídolos y sus dioses físicos, como las demás naciones. Y ellos veían que aquellos tenían rey, y entonces ellos también querían tener rey. Y vemos como le pidieron a Samuel que le diera un rey. ¿Ve? Entonces la gente se deja llevar por lo que ve o por lo que escucha. Hoy en día la juventud está siendo contaminada. ¿Sabes con qué? Con esas músicas que hoy están sonando. Música desagradable delante de la presencia de Dios. Música donde denigran a los seres humanos a través de ellos, a las mujeres y así. Personas usadas por el mismo enemigo para contaminar la mente, no solamente de la juventud, sino de todos nosotros. Porque ciertamente tú vas pasando por un lugar y hay una música X o Y, o incluso en el mismo sector en donde tú te encuentres, si estás en una comunidad en donde prendan una música, tú no estás en ella, pero tu cerebro capta todo lo que está en el aire y lo reproduce a manera tal de que te contamina a ti mismo. Y entonces, si tú no sabes cómo neutralizar este ataque a tu mente, es algo que está en ti después y se queda ahí, sonando en tu mente. Entonces, las cosas que hacemos, si no son productivas, déjame decirte que te contaminan. Las cosas que hacemos, que a Dios no le agradan.
En cambio, cuando tú buscas de Dios, cuando tú decides servir al Señor y le pides al Padre que te ayude, que no es con tu fuerza, es con tu Santo Espíritu, que estamos en tus manos y dependemos de ti para salir adelante, entonces es cuando Dios empieza a hacer en ti, a tomar las riendas de tu vida. Porque no es solamente aceptar a Dios, es dejar que Dios haga en ti. Hay una promesa maravillosa para nosotros, la vida eterna. Él pagó el precio ya para que nosotros pudiéramos alcanzar la misma a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de confesar al Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. Pero entonces, ¿qué pasa? Que va a depender de nosotros, de los actos, las actitudes, los gestos, como nosotros deseemos cambiar delante de Dios, que Dios va a empezar a hacer en nuestra casa. No es lo mismo que el Señor esté tocando la puerta y tú le hablas, si le invitas a sentar, a que le digas al Señor Padre, modifica esta estructura y cámbiala totalmente, porque sé que se me va a caer encima si yo lo hago sola. ¿Ves? ¿Eso qué significa? Que nosotros no somos maestros constructores en el ámbito espiritual. El Señor es el que hace todo. ¿Entiendes? Dios es el que construye y es barata y vuelve a construir. ¿Por qué es barata? Porque cuando el barro vemos que le sale una grieta o cualquier cosita, cualquier suciedad que lo va a dañar, el Señor permite que volverlo a desbaratar para hacer un barro nuevo, un vaso nuevo, un jarro nuevo, una taza nueva, o sea, un cántaro nuevo. Lo que Dios decida hacer con él, lo va a hacer. ¿Ves? Ese barro lo vuelve a pasarle la mano, lo vuelve hasta estructurarlo bien, de que quede bien hecho. Cuando estamos en los procesos, en las adversidades, en las diferentes situaciones que el ser humano pasa, es ahí en donde Dios está moldeando ese vaso. Pero mira, hay que sacar todo. Acuérdate que en el barro hay que sacar todo, porque acuérdate que tenemos que estar bien formados para que ese cántaro quede bien, no se parta. ¿Entiendes? Es decir que después de que lo hace, tiene que ser procesado, meterlo en el calor, a que aguante las altas temperaturas. O sea, eso es como el horno de fuego de Sadrach, Mesach y Abednego, que tuvieron que meterlo ahí para probarlos bien. Pero lo bueno de todo esto es que si tú estás en Dios, este fuego no te va a hacer nada. ¿Ve? El momento de purificar al ser humano, o sea, así como el oro, cuando Dios purifica el oro, que tienes que pasarlo por fuego, así el ser humano también tiene que ser procesado. No es fácil decirlo, ¿verdad? O es fácil decirlo en cierta forma, pero vivirlo es difícil. ¿Por qué? Porque el ser humano está adaptado a querer siempre comodidades, a vivir bien, a hacer las cosas como quiere, no como otro diga. Y no es así. Nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios diga, como Dios quiere, en donde Dios quiera y a la hora que Él quiera. Tenemos que dejarnos dirigir por Dios conforme a su voluntad, porque Dios quiere limpiar tu casa. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere que tengas vestiduras blancas, resplandecientes, sin manchas, sin arrugas, que en tu ser, en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu no haya nada, ninguna suciedad. Todo tu ser tiene que estar totalmente santificado en Dios. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser limpiados por Él, a ser purificados por Él, a ser transformados por Él. Porque con nuestras fuerzas nosotros no vamos a poder. Nosotros no vamos a poder, pero con las de Dios sí. Con las de Dios vamos a poder vencer. Entonces, ¿cuál es el fin que Dios tiene para nuestras vidas? El fin es que Dios quiere salvarnos. Dios envió a su Hijo por amor. Y Él quiere que nosotros seamos salvos a través de Él, de ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero ahora, ¿qué debemos hacer? Morir para el mundo, vivir para Cristo. Renunciar a los deleites terrenales, carnales, que no nos van a edificar, que nos pueden más bien hacer perder, como escuchar esas canciones que no proceden de Dios, como hacer las cosas que a Dios no le agrada, como tener actitudes que a Dios no le agrada, ira, contiendas, disensiones, conflictos, pelea, herejía, o sea, todas las cosas que van de continuo al mal.
Lo que no procede de Dios, lo que va en contra de la voluntad de Dios, eso, nada de eso se puede hacer. O sea, hay que salir de todo eso, soltar eso, porque eso no edifica. Tenemos que ser un vaso en las manos de Jesucristo, un vaso santificado por Dios, un vaso agradable a Dios, un vaso que aguante altas temperaturas y que no se parta, un vaso que sea agradable a la presencia del Señor y que Dios cambie su estructura a través de los lineamientos del Señor. ¿Para qué? Para que hagamos, en vez de un vaso, una jarra, y en vez de una jarra sigamos creciendo y creciendo y creciendo de tamaño hasta ser un florero. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tenemos que crecer en el ámbito espiritual. En tu vida espiritual tenemos que crecer. No podemos quedarnos estancados. No nos limitemos a 30 o a 60. Pidámosle a Dios el 100 por 1. ¿Qué es el 100 por 1? Bueno, la búsqueda mayor delante de Dios. Porque Él es 3 veces santo, tenemos que estar santificados, tenemos que ajustarnos a los lineamientos de Dios. Dirán unos, bueno, yo me conformo con 30, solamente asistir a la iglesia y ya, tal vez. Bueno, eso está bien asistir a la iglesia, pero yo pienso que tenemos que tener un poquito más de compromiso con Dios. Mientras más tú desees tener compromiso con Dios, pues mayor va a ser tu nivel de búsqueda, mayor va a ser tu nivel de intimidad con Dios, mayor va a ser tus ganas y deseos de que Dios te limpie, que Dios te transforme. Y en eso que tú empiezas con esto, de entrar en una intimidad con Dios, pues ya llegaste a 60. En otra parte de la Biblia dice en 70. Pero mira, entraste ahí, empezaste a pedirle a Dios que te moldeara, que te transformara, que Dios te hiciera conforme a su palabra, conforme a su propósito, conforme a su semejanza. Y en ese proceso, de repente te enamoras de tal extremo del Padre que puedes llegar al 100. ¿Entiendes? Es necesario ser plenamente instrumento en las manos de Dios. Mira, esto no es del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Si Dios tiene misericordia de ti y tú eres un vaso en las manos de Jesucristo y tú escuchas su palabra, dice que sus ovejas escuchan su voz. Ellos escuchan la voz de su pastor, y si tú eres esa oveja que necesita del Señor, Dios va a hacer que vengas a Él. Sea que estés como una ovejita descarriada, que estés apartada, o que seas una oveja del Señor pero que te falta más transformación. Dios va a irte mordiendo, Dios te va a ir quitando esa lana, te va a ir saliendo nueva. O sea, esa que está sucia, que se pudo haber ensuciado en el proceso, Dios te la va a ir quitando y te va saliendo nueva. ¿Entiendes? Y es así. Necesitamos ser transformados. Necesitamos ser instrumentos en las manos de Jesucristo. Necesitamos ser siervos y siervas de Dios, guerreros del Señor. O sea, que después de pasar de ser siervos, pasemos a ser guerreros en las manos de Jesucristo. Guerreros para accionar en Dios. Porque Dios ha establecido un fin para el hombre. ¿Y cuál es? Que Él vaya y predique la palabra a tiempo, fuera de tiempo. En donde esté toda criatura y confiese que Jesucristo es el Señor, bueno, es una bendición, porque mira, por un alma que se arrepiente a Jesucristo son multitudes de pecados que Dios cubre en tu vida por hacer el trabajo, por hacer la labor de nuestro Padre. O sea que no quedará sin recompensa aquel que trabaja para la obra de Dios. Dios necesita vasos que sean llenos con su Santo Espíritu y que ministren en su palabra. Pero el fin de todo esto es que lo hagamos dirigidos por la presencia del Señor. Entonces, ¿Dios qué quiere hacer en tu vida? Dios quiere que tú tengas vestiduras blancas, resplandecientes, sin manchas, sin arrugas. Dios quiere que en ti haya santidad. Dios quiere que en ti haya y se encuentre la presencia de Dios activa. Que tú seas un vaso que fluya la presencia del Señor con poder y gloria. ¿Cómo? En intimidad con Dios, en búsqueda. Que seas aceite nuevo, aceite fresco, aceite que se esparza a las demás
a los demás cántaros que están vacíos, que necesitan ser llenos. Amén. Entonces, en este día, clamemos al Señor para que en su misericordia tú puedas poder entrar por las puertas de la ciudad, porque puedas alcanzar la salvación, porque puedas comer del árbol de la vida. Eso sería una bendición para todos, que todos pudiéramos hacerlo, pero eso no va a ser posible, porque por los frutos de la gente se conocerá quiénes van a entrar. Si verdaderamente tú eres un hijo de Dios, pues, y guardas los mandamientos del Señor, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si resumen en esos dos los mandamientos, si tú estás cumpliendo la cabalidad y estás haciendo lo bueno ante los ojos del Señor y deseas de verdad buscar a Dios, Dios va a hacer cosas maravillosas contigo. Pero depende de ti, de que tú deseas que Dios haga lo que ha establecido. Hoy en día es tiempo de tener vestiduras santificadas, para que la venida del Señor no nos agarre por tardanza. No pensemos que viene, no, aún no viene. No, tenemos que estar pensando que hoy puede ser el gran día, o mañana, no se sabe, pero el día que sea, que estemos preparados. Mira que para el Señor un día es como 1000 años. Entonces, si eso es así, ha transcurrido poco tiempo desde que el Señor Jesucristo subió al cielo. Entonces, es tiempo de buscar a Dios a tiempo, no fuera de tiempo. Pidámosle al Señor que nuestras vestiduras estén aptas y que sean transformadas plenamente, para que en la santidad de Dios estemos preparados para estar en su presencia. Estemos preparados, nos hallemos aptos y capacitados para el momento del arrebatamiento, o sea que el arrebatamiento se dé primero. O sea que vayamos a dormir los que estamos en Dios, que verdaderamente guardamos los mandamientos, vayamos a dormir, vayamos a descansar hasta que sea el día. Entonces, reflexionemos, tomemos en cuenta lo que el Señor quiere decir a nuestras vidas. Es necesario ser santificados para poder entrar delante de la presencia de Dios. Nuestras vestiduras tienen que estar relucientes, sin manchas, sin arruga. Nuestro ser entero tiene que estar santificado para el Señor. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de convertirse al Señor de corazón, en entrega, plenamente creyendo que con Dios somos más que vencedores. Sin Dios nada podemos hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea en tu vida hoy, mañana y siempre. Recuérdate que el Señor Jesucristo te ama, quiere salvar tu alma y está dispuesto a transformarte. Él es el único que te puede dar las fuerzas que a ti te están faltando para alcanzar de su misericordia todos los días de tu vida. Pero es necesario que seas santificado en Dios con su ayuda. Amén. Dios te bendiga. Recuérdate darle like, el de la manito arriba. Este grupo ha sido creado para la salvación y edificación de almas. Suscríbete, comparte y comenta. Estamos aquí para ayudarte conforme a la dirección de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga.